orden, pues, de las temáticas o de todo lo que hemos tenido en cuenta en el segundo periodo. Si hay que, que presentar actividades, cuáles fueron y demás. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya como están viendo mi pantalla, mientras ustedes van copiando metas y demás, ahí mismo en el espacio, pues vemos todo lo del segundo periodo. En el segundo periodo, pues encontramos que iniciamos con una pregunta a nivel general de qué era el álgebra. Entonces iniciamos con eso. ¿Qué es el álgebra? ¿Cómo se representa? ¿Cuál es la forma entonces de escritura en este caso o la relación que tiene de números y letras para poder representar una situación en específico? Entonces iniciamos con el álgebra, ¿qué es el álgebra? Las partes de las expresiones algebraicas, la caracterización que debíamos hacer pues a partir de estas expresiones. Hicimos un pequeño quiz, ¿listo? En el quiz también se incluyó un tema que era el de las tablas de frecuencia, para tener en cuenta que ese quiz llevaba esas dos, ¿no? Entonces, del álgebra, de lo poco que habíamos visto que son los temas anteriores, y lo que era tablas de frecuencia. También hay un espacio, o como tal, tuvimos que adjuntar todas las páginas trabajadas del primer periodo. Entonces, eso ya cada uno, recuerden, aquí voy a hacer una recomendación que lo hice también durante la clase, que era escribir. Si no tenemos nuestro libro, escribimos, profe, aún no tengo el libro. En el momento que adquiera el libro o el módulo, me voy a colocar al día. Si usted no hizo ese comentario ese día, grave, simplemente coloco un 10. Después, si me va a comentar, pues yo le voy a responder exactamente igual. Ah, es que olvidé que usted no tenía módulo. Entonces, pilas, porque hay que seguir las indicaciones que se dan durante las clases. ¿Listo? Y pues los que ya presentaron, perfecto. Me hacen falta verificar algunos, pero entonces para que estén pendientes de su notificación. Luego de eso, trabajamos en la clase anterior términos semejantes. ¿Qué eran los términos semejantes? En este caso, para poder tomar en cuenta esto, ¿sí? Y poder utilizar o aplicar las operaciones que se pueden hacer si son términos semejantes. De lo contrario, pues, ¿cuáles de estas o cómo se aplicaría el proceso en una expresión algebraica? Hoy vamos a hacer como una introducción, yo creo que un recorderis de términos semejantes para poder llegar entonces o sumar expresiones algebraicas. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces ustedes deben de estar en este momento copiando metas, que son las que encontramos ahí, metas, desempeños y demás, para poder iniciar. Vamos a ver un pequeño video que en el video hacen un recuento de lo que ya vimos en una clase y aplican entonces ya como tal ejercicios donde pues practicamos la suma de expresiones algebraicas. ¿Listo? Para que estén muy atentos, si hay dudas, entonces aquí es el momento de ya, si todavía tenemos como inquietudes del tema, de los términos semejantes, pues podemos abordar esas dudas o inquietudes que tengan. ¿Listo, muchachos? Entonces minimizo acá para poder entonces ver el video en un momento. Entonces, un minutico para terminar y que estemos totalmente atentos aquí al video. Profe, qué pena la demora. Es que se me cayó el internet. Bueno, me recuerda ahorita cuando finalicemos la clase para colocarlo en lista. Sí, señor. Bueno, entonces, muchachos, ahí ya un minutico más para que alcancen a copiar y podamos iniciar pues con lo del tema, ¿bien? La pregunta sería, profe, ¿hoy tenemos que adjuntar algo? No, hoy no adjuntamos nada. Recuerden que el iconito nos indica si debemos adjuntar o no. En este caso es un material, no vamos a adjuntar, pero sí, siempre debemos tomar apuntes. ¿Listo? Entonces yo les voy indicando que vamos a tener en cuenta pues para que ustedes puedan tomar apuntes. El título que deben tener hoy o después de la fecha, metas y demás, es suma de expresiones algebraicas. Ese es el título. ¿Listo? Y bien, entonces, muchachos, comenzamos. Comenzamos, por favor, muy atentos. Yo les voy indicando qué vamos a copiar. ¿Listo? Por ahora simplemente colocar mucha atención al video. Por ahora, solo mucha atención al video. ¿Listo? Creo que alguien me estaba preguntando algo.
Profe, ¿qué sí será que me puedes volver a repetir el título? Es que está copiando la... El título es el mismo que aparece ahí en el espacio. ¿Cuál es el título que aparece ahí en el espacio de Classroom? No, profe, no lo mides. Suma de expresiones algebraicas. Recuerden que siempre ese es el título que manejamos en la clase. ¿Listo? Bien, por favor, todos muy atentos entonces. Hasta el momento solo prestar atención. ¿Listo? Ir mirando. Van a mencionar cosas muy importantes que debemos tener en cuenta porque ha sucedido en algunos puntos que hay dudas de eso. Entonces, si tiene alguna pregunta, por favor, levanta la manito o por medio del chat. Yo lo voy a dejar acá abierto para que me puedan preguntar. ¿Listo? Entonces, vamos e iniciamos. Y en este video de introducción lo que quiero es explicarles los diferentes tipos de formas en las que se puede escribir en un ejercicio que la orden, digámoslo así, de que sumemos dos o tres expresiones. En este caso, por ejemplo, si a nosotros nos dicen sumar 5 y 3, ¿qué es lo que nos están diciendo? Simplemente lo que nos están diciendo es que cojamos el número 5 y lo sumemos con el número 3. Miren, esto es una forma de decir, bueno, obviamente les aclaro, ¿no? Ya ahorita más adelante vamos a hablar de expresiones algebraicas, ¿no? Cuando tenemos letras, cuando tenemos números, pero primero tenemos que recordar y comprender cómo se puede escribir la suma, pues cuando tenemos números, ¿no? Otra forma, nos pueden decir sumar 5, 3, ¿sí? Obviamente separados de una coma o de un punto y coma, simplemente aquí lo que nos están diciendo es que sumemos este número con este número. Otra forma, nos pueden decir sumar 5 con 3, ¿sí? Pero simplemente todo esto, ¿qué quiere decir? Nos están diciendo las dos expresiones que debemos sumar, ¿sí? Obviamente me pueden decir sumar 5, 3, 8 y 20, ¿sí? No necesariamente tienen que ser dos expresiones. Lo que debemos tener claro que es que siempre que nos digan sumar, pues lo único que nos están diciendo es que entre los dos, o entre las dos expresiones, o las 3 o 4 o 5 que nos digan, tenemos que escribir el signo más o el signo positivo. Pero otra cosita que quiero aclararles también es que hay veces en las que, o sea, muchas veces los estudiantes cuando empiezan a ver la suma y la resta piensan, ah, no, como me están diciendo sumen, simplemente 5 y 8 son 13, 8 y 7 son 15, ¿sí? Cuidado porque el hecho de que nos estén diciendo que sumemos expresiones no siempre va a resultar siendo una suma de esas expresiones. Simplemente cuando nosotros nos están diciendo que sumemos, lo único que nos están diciendo es que le pongamos un signo más entre las expresiones que vayamos a sumar. Sí, por ejemplo acá, a 5 sumarle menos 8, ¿sí? Simplemente que lo que nos están diciendo, que cojamos el número 5, ¿sí? Obviamente pues escribirlo, simplemente el 5, y que a ese 5 le vamos a sumar, simplemente lo que nos están diciendo es agréguele un signo positivo, y en este caso tenemos que sumarle menos 8, o sea, aquí generalmente pues obviamente uno no va a escribir así, sino generalmente uno separa estos dos signos con un paréntesis, simplemente, ¿no? Entonces miren que a pesar de que aquí diga suma, no siempre nos está queriendo decir que sumemos el 5 con el 8, o sea, no siempre va a ser 5 más 8, 13, porque depende de las expresiones que estemos sumando. Recordemos que para poder sumar o restar, pues si queremos sumar las expresiones deben tener signos iguales, si las tenemos que restar tienen signos diferentes, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo primero que vamos a ver es cómo identificar o qué es lo que nos están queriendo decir con sumar, ¿sí? En este caso, ¿cómo se resolvería? Pues lo primero que tendríamos que hacer sería quitar este paréntesis. Aquí nos quedaría 5. Y acordémonos que pues simplemente estos dos signos que están seguidos se multiplican. Positivo y negativo es negativo, ¿sí? Entonces, miren que a pesar de que nos estaban diciendo sumar, bueno, aquí escribí una E de más, sumar, a pesar de que nos están diciendo sumar, en este caso resultó esto siendo una resta. 5 menos 8, acordémonos que queda el signo del número más grande, y hacemos en este caso una resta porque los signos son diferentes, ¿no? 5 menos 8 es menos 3. Vuelvo a decirles que ya vamos a ver expresiones algebraicas, solo quiero aclararles que cuando digan sumar es simplemente agregarle un más. Bueno, entonces aquí nos están diciendo sumar y nos están diciendo qué expresión es sumar.
simplemente nos están diciendo primera expresión y segunda expresión. Entonces, miren que la I no quiere decir nada, sino simplemente es como para separar las dos expresiones, ¿no? En este caso, ¿cuáles son las dos expresiones? Menos 8 y menos 7. Cuando nos están diciendo que sumemos esas dos expresiones, simplemente nos están diciendo colóquele un signo positivo entre las dos, ¿sí? Nada más. Aquí para separar esos dos signos, se coloca un paréntesis. ¿Y cómo se resolvería esta operación? Pues simplemente lo primero que siempre tenemos que hacer es quitar ese paréntesis. Aquí nos quedaría menos 8 y aquí multiplicamos los signos positivo y negativo, es negativo 7, ¿sí? En este caso, sí nos quedó también todavía una suma, ¿sí? Porque acuérdense que cuando los signos son iguales, se hace una suma. En este caso, signos iguales y los dos son negativos, entonces queda negativo y como signos iguales hacemos una suma, 8 y 7, que eso es 15, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar a ver expresiones algebraicas, pero nuevamente, y por eso hice este video, porque debemos tener claro que no siempre que diga sumar es que vamos a agregar, ¿sí? Porque pues depende de si los signos son positivos o negativos en las expresiones que vayamos a sumar. El hecho de que nos digan sumar simplemente nos está queriendo decir es agreguenle un signo positivo entre los números o expresiones que vayamos a sumar. Pero bueno, ahora sí vamos a ver expresiones. Bueno, muchachos, miren que ahí podemos ver las aclaraciones que son muy importantes y que en algún punto teníamos dudas de ello, ¿no? Cuando entonces estábamos acostumbrados a hacer algún tipo de operaciones sin tomar en cuenta los signos de los números, pero de aquí en adelante o a nivel general se deben tomar en cuenta los signos, ¿no? Que nos cambia totalmente la operación. Ya vamos, esa pequeña explicación esas pequeñas aclaraciones debemos tenerlas en cuenta de aquí en adelante, como también lo que vimos en el primer periodo. En el primer periodo, si usted revisa su cuaderno, tenemos las propiedades que se presentan en la suma, todo eso, y si estamos hablando suma de cualquier, en este caso expresiones algebraicas, también lo vamos a tener en cuenta, ¿listo? O sea, sucede exactamente lo mismo. Entonces, ahora sí iniciamos con expresiones algebraicas. Yo les voy indicando qué vamos a copiar. Hasta el momento simplemente era prestar mucha atención. Ya les estaré indicando entonces qué vamos a copiar. ¿Listo? Algebraicas, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces aquí tenemos dos ejercicios, ¿sí? Ya como siempre vamos subiendo un poquito la dificultad. Lo importante es que comprendamos. Aquí nos dicen hallar la suma de, y en este caso nos están dando las expresiones que vamos a sumar, ¿sí? 8A y 3A. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este ejercicio? Que a las dos expresiones les vamos a agregar un signo positivo en la mitad, nada más. Entonces, en este caso sería 8A y la otra expresión, que para separarlas les voy a escribir el signo positivo, ¿sí? De suma. Entonces, 8A y 3A. Bueno, discúlpenme ese 3A, no, más bien lo voy a cambiar. Bueno, claro que es que ni 3 tampoco es que sea tan bonito. Listo, antes de continuar, muchachos, ¿quién me podría recordar en la clase de términos semejantes, ¿sí? ¿Cuál fue esa definición? ¿Qué es un término semejante? ¿O a partir de qué determinábamos que eran términos semejantes? Si quieren revisar su cuaderno, lo pueden hacer. Tienen las letras iguales y los exponentes también. Muy bien, gracias. Perfecto. Esa clase, miren que todo debe ser, o sea, va a ser una consolidación. Lo que vemos en la clase anterior, lo vamos a aplicar en la siguiente clase. Y así sucesivamente porque, pues, todo lleva su orden, ¿no? Y debemos tener en cuenta eso. Para poder sumar expresiones algebraicas, debemos tener en cuenta o identificar lo primero, si son términos semejantes. Y como ya nos lo están mencionando acá o recordando, es que deben de tener la misma letra y el mismo exponente. De lo contrario, no podríamos sumar entonces estos términos. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Continuamos ahí entonces con el video. Entonces aquí simplemente, si se puede sumar, cuidado con esto porque es otra cosa, ¿no? Si se puede sumar, se suma, y si no, simplemente se dejaría escrito, ¿no? En este caso sí se puede sumar porque son términos semejantes. Ya eso es lo otro que tenemos que entrar a observar cuando estamos en álgebra, ¿no? Que para poder sumar o restar deben ser términos semejantes, o sea, deben tener las mismas letras con los mismos exponentes, ¿sí? O sea, aquí tenemos 8 veces la letra A más 3 veces la letra A, entonces como estamos sumando la letra A, pues ya se sabe que va a dar la letra A, ¿no? Entonces 8A más 3A
pues entonces en este caso si sumamos los números, ¿por qué? Porque tienen signos iguales. No porque haya dicho que es una suma, sino porque tienen signos iguales. Entonces aquí 8 más 3, eso es 11. ¿Y qué estábamos sumando? 11 veces ¿qué? La letra A. ¿Sí? Entonces simplemente 8 veces la letra A más 3 veces la letra A, eso es 11 veces la misma letra porque es la que estamos sumando, ¿no? Ya un poquito más rápido, aquí tenemos nuevamente que sumar, pero en este caso tenemos que sumar 3 expresiones, o sea, la primera separada con punto y coma, la segunda y la tercera. Esa I simplemente sirve como una forma de separar las expresiones, ¿no? Vamos a sumar primera expresión, segunda expresión y tercera expresión. No es nada más lo que significa esa I. Entonces, ¿qué escribimos? Primera expresión, que es 3x al cuadrado. Escribimos un signo positivo en medio de las que vamos a escribir. Luego escribimos la segunda expresión, 8x al cuadrado. Y entonces aquí en la tercera también escribimos un signo positivo y la última expresión, que en este caso es menos 5x al cuadrado. Como tenemos signos seguidos, pues entonces separamos con paréntesis y terminaríamos la operación. En este caso, no quería tanto, para no alargar el video, pues tampoco les voy a explicar tanto. Esto simplemente se los voy a explicar ya más adelante. Aquí, bueno, ustedes creo que ya saben cómo sumar estas expresiones, ¿no? Bueno, vamos entonces a hacer una pausa mientras tomamos los apuntes, ¿bien? Después del título vamos a escribir, que es muy importante, que para realizar la suma de expresiones algebraicas, lo primero que se debe hacer es determinar si cuáles de los términos que tenemos son semejantes. ¿Listo? Entonces, para que escribamos ahí en nuestro cuaderno, que es muy importante. Entonces, para poder sumar expresiones algebraicas, debemos identificar cuáles de esos términos son, ¿sí? Semejantes. Porque de lo contrario, recuerden, si no son términos semejantes, pues no se puede hacer, no se puede ni sumar ni restar. Entonces, por ende, quedaría escrito de la misma manera. O sea, se vuelve a reescribir la expresión. ¿Listo? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Nunca olvidemos eso. Si nosotros no tenemos términos semejantes, ¿sí? No podemos sumar ni restar. Ojo con eso, ¿bien? Listo, eso era como una pequeña notica para tener en cuenta en el momento de sumar expresiones algebraicas. ¿Listo? Luego de eso vamos a copiar estos dos ejemplos. Estos dos ejemplos que precisamente pues aparecen aquí en pantalla, entonces para que coloquen ahí ejemplos. Entonces, sumar 8A y 3A. Hagan ahí el proceso, ahí ya está el resultado, entonces copien lo que está ahí. Segundo ejemplo. Sumar 3x al cuadrado más 8x al cuadrado más menos 5x al cuadrado. Importantísimo que en este caso, como estamos hablando de suma, miren que cuando dicen 8x al cuadrado más, lo que hacemos es lo que mencionamos, o sea, las palabras que tenemos las pasamos a notación matemática. Entonces, ese más en palabras se convierte en el signo, o en un signo positivo, o sea, en el más. Dentro de paréntesis ya colocamos el término al cual, ¿sí? O el factor que vamos a sumar. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Ahora, listo, para que me digan, ¿cuánto da la suma de ese segundo ejemplo? ¿Quién me puede decir? Mientras van copiando, lo desarrollan y voy a escuchar al que me dé la respuesta. O sea, ¿cuánto da? En este caso, la respuesta a esta suma. 6x al cuadrado. ¿Quién me habló, Manuela? Sí, señor. Ah, listo, Manuela. Perfecto. Sí, el resultado de esa suma da 6x al cuadrado. Perfecto. Para que entonces los que estaban copiando y llegaron hasta ahí, pues lo que hacemos, pues muy sencillo, ¿no? Sumamos 3x al cuadrado más 8x, en este caso nos daría 11x al cuadrado, y
hacemos o aplicamos ley de signos aquí en este más por menos, entonces nos queda que 11x al cuadrado menos 5x al cuadrado, pues nos da efectivamente 6x al cuadrado. Ya como lo nombramos, entonces hagan el paso ahí, aunque pues vamos a ver aquí el video, a ver si en este también nos proponen unos ejercicios para poder hacer. Muchachos, esto es muy fácil, pero a la vez debemos tener mucho cuidado cuando vamos a aplicar ley de signos, cuando identificamos si los términos son semejantes o no, porque de eso depende, pues, nuestro resultado. ¿Listo? Entonces, los dos ejemplitos, el 1, el 2, por decirlo así, ya sabemos, o Manuela ya nos colaboró, que el resultado de este es 6x al cuadrado. Recuerde que si usted, ¿cómo así que dio eso y no entiende? No dude en preguntar y salimos de las dudas. ¿Listo? Entonces, continuamos con el video, terminamos el video y ya, pues, a ver si podemos hacer unos ejercicios, pues, para poder tomar la práctica o coger la práctica de la suma de expresiones algebraicas. ¿Listo? Entonces, continuamos con el... Lo importante es saber que simplemente es escribir el signo positivo. Ya si ustedes quieren practicar, ya los invito a que simplemente observen los siguientes videos, ¿no? Con esto espero haberles aclarado. Siempre que sea que vayamos a sumar expresiones algebraicas, lo único que tenemos que hacer es escribirle un signo positivo en la mitad de todas las expresiones que vayamos a sumar. Eso es todo. Y segundo, que no siempre por el hecho de que sea suma vamos a sumar los números ni a restar, no los vamos a sumar. ¿Por qué? Porque algunas veces, dependiendo de los signos de los números que vayamos a sumar, puede resultar siendo suma o puede resultar siendo una resta. Bueno, simplemente cuando nos dicen sumar, lo único que nos están diciendo es escríbale un signo positivo entre las expresiones que va a sumar. No es nada más. Listo, muchachos, entonces, hasta ahí entonces el videito, si quieren volverlo a revisar, y vamos a proponer pues unos ejercicios para poder desarrollar, ¿listo? Entonces, yo creo que los vamos a escribir aquí en el tablero para que estén muy atentos y podamos solucionar. Entonces, colocamos ahí, después de nuestros pequeños apuntes, entonces, ejercicios, ¿listo? La idea, pues, desarrollar esos ejercicios, pues, a partir de las indicaciones. Entonces, regálenme un segundo mientras acomodo acá. Bien, y iniciamos. Entonces van colocando ahí ejercicios. Bueno, entonces vamos a mirar acá si pueden ver. Ahora sí ya el tablero. Listo. Regálame un segundo mientras quito el desenfoque. Y bien, entonces ahí en nuestro cuaderno colocamos ejercicios y vamos entonces a hacer los siguientes ejercicios. Son muy pocos. Por favor, pues, para que podamos practicar, recuerden que esto va a partir pues de la práctica y de la experiencia que vamos tomando a partir del desarrollo de los mismos, ¿no? Entonces, el primero vamos entonces a sumar. Recuerden que estamos sumando expresiones. A sumar entonces vamos a ver 3. Vamos a trabajar con la letra que normalmente trabajamos. 3x, ¿listo? Más 4x más 5x al cuadrado. Listo, ese es el primero. ¿Bien? El segundo. (4ab) más. Profe, una pregunta. Es que no entendí qué hacemos con el cuadrado, o sea, con el número chiquitico de arriba. Listo. Les recuerdo entonces, para poder sumar,
que fue lo que les dicté que debemos tener en nuestro cuaderno para poder sumar expresiones algebraicas, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles de los términos, o podríamos decir, de los monomios, son semejantes. Los que son semejantes los podemos sumar. Si no es un término semejante o como tal no son semejantes, no se puede realizar la operación. ¿Listo? Ahí entonces precisamente por eso yo les dicté ese pedacito, porque vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, profe, o sea que, digamos, Profe, terminemos, Manuela, regálame un segundo, terminamos entonces salimos de la duda y ya seguimos con Manuela. Entonces, sígame, que por ahí, para que seguir escuchando. ¿Quién era el que me estaba hablando? profe, entonces significa que, por ejemplo, la primera que no es semejante, la dejamos así y no la realizamos. Sí, porque no se puede hacer. Ya vamos a mirarle el desarrollo, Miguel. ¿Listo? Desarrollémonos y ya miramos entonces el desarrollo. Manuela, cuénteme. yo ya solucioné la primera, pero tengo una duda. Al separar la suma de los otros dos con el 5, ¿en el resultado se pone un más o qué se pone? Sí, claro, se pone el más porque pues estamos sumando. O sea, se expresa de igual forma como lo encontramos inicialmente. ¿Listo? Y ya precisamente estoy colocando esos ejercicios para que podamos salir de las dudas de qué son los términos semejantes y qué, o sea, por qué la importancia de identificar si son semejantes o no. Nelson, cuéntame. Profe, ¿será que puedes correr un poquitico con la pantalla del computador para la derecha? O Es que no se sea, ve. ahí. Sí, profe, es que no se veía bien, solamente veía el más para allá. Listo, listo. Entonces, el tercero sería, yo creo que vamos a dejar 4, simplemente para que podamos de pronto, si hay dudas o preguntas, podamos resolverlas. Y acá coloquemos entonces, listo, muchachos. Estos serían los 4 ejercicios como para poder, si hay dudas, poder también resolverlos, abordar las preguntas o aportes que ustedes puedan dar como estaban haciendo ahorita. Listo, entonces, Miguel, y bueno, todos, por favor, yo creo que demos 2 minuticos para que puedan terminar, intentarlo hacer, porque la idea no es esperar la solución. Inténtenlo y ya verificamos, ya comparamos. Miguel, cuénteme. Profe, cuando hay una letra pero no hay un número, la letra es igual a 0. Y Uno. precisamente, muy bien, Nicole, gracias. Precisamente hago estos ejercicios porque ahí debemos ya tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Uno de ellos es tener en cuenta la clase de términos semejantes, tener en cuenta qué factor o qué número nos está acompañando cuando está la letra sola. Bueno, todo eso. Ya vamos a hacer esas aclaraciones, ¿listo? Pero ahí ya le respondieron a Miguel. Nicole le respondió, es un 1, solo que no se coloca. Profe, qué pena, una pregunta. En el segundo ejercicio, después de 4 AB más, ese es un 9, ¿cierto? Ah, sí, eso es un 9. Esto es un 9. Eso es 4AB más 9AB. Miren que si ustedes mientras van solucionando ahí, estos ejercicios que o tenemos que solucionar son muy sencillos, pero a la vez debemos tener en cuenta muchas cosas que pues van a partir de las bases que debemos tener para poder darle solución a esto. Una simple suma, pero para una simple suma debemos tener en cuenta muchas cosas, y más cuando estamos hablando de expresiones algebraicas. Bueno, por acá entonces mientras ustedes están terminando, ya 1 minuto, colocamos solución para poder pues darle solución a esto. ¿Bien? Leo el chat.
Listo, muy bien, Manuela ya terminó. Perfecto, ya vamos entonces a comenzar. Yo creo que vamos a comenzar con Manuela para que nos empiece a comentar el punto número 1. Entonces, pilas. Aparte de nuestro compañero al que le demos la palabra, usted puede levantar la mano y dar su aporte, hacer preguntas. Si no entiende algo, pregunte. ¿Listo? ¿Por qué es así? A mí me dio de otra forma. ¿Está bien? ¿Está mal? Esa es la idea. Ahora sí, entonces, Manuela, cuénteme. Entonces vamos con el primer punto. Por favor, todos atentos, van comparando con lo que hicieron. Manuela, la escuchamos. A mí me dio 7x más 5x al cuadrado. Listo, perfecto. Entonces lo voy a escribir acá. Entonces me dio 7x más 5x al cuadrado. Perfecto. Entonces, aquí voy a muchas aclaraciones. El primer punto teníamos 3x más 4x más 5x al cuadrado. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles términos son semejantes. ¿Cuáles de todos esos son semejantes? 3x más 4x. Perfecto. Listo. Perfecto. Estos dos son los términos semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos términos son los que se pueden sumar. ¿Listo? El 5x al cuadrado no se puede sumar. ¿Quién me puede decir por qué? Porque tiene Porque no se puede. Igual a los otros dos. Porque hay diferencia. En resumen, Porque no es semejante, profe. muy bien, perfecto. En resumen, porque no es semejante. ¿Qué quiere decir que no sea semejante? Que tiene la misma letra, perfecto, pero el exponente es distinto. Entonces no se puede sumar y se expresa o se deja exactamente igual. Entonces, por esa razón es que nos da 7x más 5x al cuadrado. Esto se deja así, porque pues no se puede hacer nada más. Este término, como no es semejante, este de aquí, no es semejante a este de acá, pues no se suma, o no se puede sumar. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. Bien, en el primer ejercicio eso yo creo que era lo que debíamos tener en cuenta. Ahora, el segundo, ¿cuánto nos da? Démosle la oportunidad a alguien más, aparte de Manuela. Vamos a ver, ¿quién quiere? Eric, cuénteme, ¿cuánto nos da el segundo? 13AB. Listo, nos da entonces 13 a B. Yo creo que este estaba fácil, ¿no? Tenemos dos términos que son semejantes. Vemos que los dos tienen A y B, por esa razón, tienen el mismo exponente y se suman. Listo, ese es nuestro resultado. Vamos con el tercero. ¿Quién quiere entonces colaborarnos con el tercero? ¿Quién quiere colaborarnos con el tercero? Ya, profe, pero no sé si me habrá quedado bien. Listo, miremos a ver, ¿cuánto nos dio? Pues a mí me dio 12xy más 2xy. Para correr. Más 2x y al cuadrado. ¿Sí? ¿Así? Sí, Bien, perfecto. También lo mismo. Miren que en el punto número 3 también teníamos que determinar cuáles de esos factores eran semejantes, ¿sí? Las expresiones semejantes. En este caso, el 10xy es semejante a 2xy, o sea que ellos dos se pueden sumar. Pero 2xy al cuadrado, grave, no se puede sumar, entonces lo dejamos exactamente igual y lo expresamos de esa manera. O sea que aquí, en pocas palabras, el número 3 era muy similar al punto 1, que debíamos tener en cuenta entonces cuáles eran semejantes. El que no es semejante lo expresamos exactamente igual como lo encontramos inicialmente. Entonces, Gisela, ahí quedó bien. ¿Listo? Manuela, cuénteme. No, que quería participar en la otra. En el otro, listo. No, pues vamos con entonces Manuela, que nos colabore con el cuarto. Es 3m. En este caso, bien. Yo creo que voy a hacer la explicación arriba. El resultado es 13. ¿Pero por qué, Manuela? Porque, digamos,
yo tengo 3, ¿Sí? pero si hago el más por menos es menos. Y más m es lo mismo. Muy bien, perfecto. Yo creo que ahí a todos nos queda claro. Si nosotros hacemos o eliminamos este paréntesis, que al eliminarlo lo que tenemos que hacer es aplicar el de signos, nos queda 3m menos, voy a hacerlo aquí, pues para que lo tengan en cuenta, nos queda, bajamos el 3m y aquí nos queda menos m más m. Pilas, aquí hay una pregunta y que es muy importante. ¿Qué numerito acompaña a la m? Pues que no lo colocamos. 1. El 1. El 1. Miren, muchachos, que acá, voy a hacerlo de pronto aquí para tomar en cuenta eso. Aquí cuando tenemos menos m más m, listo, tenemos un 1 acá y un 1 acá. Pero pues por cuestiones de cómo se ve, ¿sí? Pues normalmente en matemáticas no se coloca, pero ustedes saben que aquí hay un 1 y como exponente también hay un 1, pero no se colocan. Entonces, esto es la misma cantidad, diferentes signos, que quiere decir que esto y esto me da 0. Por esa razón la respuesta es 3m. Y listo. Eso sería entonces todo. Muchachos, preguntas o dudas que tengan a partir de esto, estos pequeños ejercicios que hacemos. ¿Preguntas o dudas? Profe, ¿y cuando no tiene el 1 se hace la operación normal? Nelson, señor. Cuando no tiene el 1 se hace la operación normal o se le cambia algo. No, Nelson, mire que, pues, al principio, cuando uno empieza a ver esto, expresiones algebraicas, pues lo aconsejable es colocar el 1, ¿no? Entonces, que eso lo vimos, si nosotros tenemos x, la x así solita cuando la encontramos, siempre, solo que no se coloca, ¿sí? Solo que no se coloca, cuando tenemos la x, siempre tenemos como exponente 1 y como acá en la parte izquierda un 1 también. No lo colocamos, ¿sí? Pero sí siempre lo tenemos en cuenta, siempre lo tenemos en cuenta. Si está el 1 o no está el 1, es lo mismo, Nelson. Porque pues o sea, al principio usted ya cuando encuentre una letra sola, pues usted ya sabe que aquí como exponente tiene un 1 y acá, ¿sí? En la base también lo acompaña un 1. ¿Listo, Nelson? Miguel, creo que Listo, tiene la mano profesor. levantada. ¿Preguntas? Miguel, no lo escuchamos. Qué pena, es que tenía el micrófono apagado. Listo. Profe, cuando digamos el negativo está como en el ejercicio de ahorita, que está de últimas, y lo seguimos, lo podemos seguir poniendo restando. Sí. Ahí, por ejemplo, en este caso lo que se hace es que no importa que se esté sumando, pero en el momento de aplicar ley de signos se convierte en negativo, ¿sí? O sea, ahí a partir de una suma ya se cambia el signo. Y miren que precisamente en el video mencionaban eso, ¿no? No siempre que vamos a decir vamos a sumar, tenemos solo o simplemente que agregarle a un valor otro. También se puede presentar que le tengamos que quitar cierta cantidad. ¿Listo? O sea, debemos estar muy pendientes de los signos que tienen nuestras o se encuentran en la expresión. Bueno, muchachos, yo creo que entonces dejaríamos hasta ahí la grabación de la clase y nos veríamos la próxima clase, si no hay dudas e inquietudes. ¿Listo, muchachos? Entonces dejamos la clase hasta ahí y nos podemos retirar. Miguel.